Antes del inicio del partido, la mayoría de las predicciones se inclinaban hacia Uruguay, una selección llena de estrellas del fútbol europeo y dirigida por un entrenador de la talla de Marcelo Bielsa. Mientras tanto, Arabia Saudita llegaba al encuentro como el claro no favorito. Pero el Mundial siempre tiene espacio para las sorpresas. 27 remates de Uruguay, 10 a portería y 14 saques de esquina. Y aún así, Arabia Saudita mantuvo la ventaja hasta el minuto 80. Entonces, ¿cómo logró el equipo de Marcelo Bielsa escapar de una de las mayores sorpresas de la primera jornada del Mundial 2026? Antes de que comenzara el partido, ya existía una breve pero importante historia entre ambas selecciones. Arabia Saudita y Uruguay se habían enfrentado 3 veces anteriormente. El primer encuentro fue en el Mundial de 2002, que terminó con victoria de Uruguay por 3-0. 4 años después, en un partido amistoso en 2006, Uruguay volvió a ganar, esta vez por 3-2 en un encuentro abierto y entretenido. Y también hay que recordar que el último enfrentamiento entre ambas selecciones en un mundial fue en 2018, cuando Uruguay ganó por 1-0. Pero Arabia Saudita llegó al partido de Miami sabiendo que el mundo todavía recordaba su histórica victoria contra Argentina en el Mundial 2022, lo que hacía la pregunta previa muy clara. ¿Puede el verde lograr otra sorpresa ante una selección de los gigantes de Sudamérica? Arabia Saudita entró al encuentro consciente de que el grupo incluía a Uruguay, España y Cabo Verde, y muchos analistas consideraban que la verdadera lucha del verde sería por el tercer puesto. Pero conseguir un punto ante Uruguay en la primera jornada podía cambiar por completo la dinámica del grupo. Además, con el empate entre España y Cabo Verde, tanto Arabia Saudita como Uruguay necesitaban con urgencia los 3 puntos. El partido se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, en un ambiente muy complicado y con temperaturas elevadas, hasta el punto de que el árbitro tuvo que detener el juego en varias ocasiones para pausas de hidratación. Desde el primer minuto quedó claro que Marcelo Bielsa había planteado su partido a su manera habitual: posesión, presión alta, pases rápidos e intentar ahogar al rival en su propio campo. Por su parte, Georgios Donis llegó con un plan completamente diferente: defensa organizada, líneas juntas, cierre de espacios y apuesta por los contraataques y las jugadas a balón parado. Con el paso de los minutos, Uruguay empezó a imponer su control del partido. Valverde se movía por todo el campo, Bentancur distribuía el juego y Darwin Núñez intentaba golpear a la defensa saudí por dentro, pero cada ataque terminaba en manos de la defensa de Arabia Saudita o en las intervenciones de Mohamed Al-Owais. A pesar del dominio uruguayo, el gol llegó del otro lado. En el minuto 41, Arabia Saudita ganó un saque de esquina. El balón fue al área y el portero Muslera cometió un error grave en la salida, dejando la pelota suelta frente a Abdulillah Al-Amri, que aprovechó la oportunidad y la mandó al fondo de la red con total calma. De repente, el marcador era 1-0 para Arabia Saudita, provocando una gran sorpresa en las gradas. Al final del primer tiempo, Arabia Saudita se iba en ventaja, pero todos sabían que los 45 minutos más difíciles aún estaban por venir. Bielsa salió al segundo tiempo, consciente de que su equipo necesitaba cambiar algo. Empezó a ajustar posiciones, aumentó la intensidad ofensiva y adelantó a Valverde más cerca del área rival. Desde ese momento, el partido se transformó en un asedio total sobre el área saudí. Con el inicio del segundo tiempo, el encuentro se convirtió en un duelo particular. Valverde lo intentaba desde todos lados, un disparo, luego otro, después otro intento más, pero cada vez Al-Owais estaba allí, como si el partido se hubiera convertido en un enfrentamiento personal entre ambos. Al-Owais empezó a firmar una de las mejores actuaciones de su carrera en un mundial. Una parada, luego otra, una salida perfecta y otra intervención brillante que evitaba el gol. Uruguay atacaba desde todas las direcciones, mientras Arabia Saudita intentaba resistir como podía. Con cada minuto que pasaba, crecía la sensación de que el gol uruguayo era inevitable, especialmente cuando el poste salvó a Arabia Saudita en una jugada peligrosa, mientras la presión del equipo de Bielsa no dejaba de aumentar. Pero el tiempo corría y Arabia Saudita estaba cada vez más cerca de lograr una victoria histórica, hasta que llegó el minuto 80. La jugada que lo cambió todo: un balón dentro del área. Al-Owais detuvo el primer intento, pero el rebote quedó servido para Maxi Araujo, que no perdonó y remató directo a la red, 1-1. Después de 39 minutos completos, con Arabia Saudita en ventaja. En los últimos minutos,
Uruguay intentó arrebatar la victoria y presionó con todas sus fuerzas, pero Al-Owais estaba decidido a asegurar al menos un punto. Nuevas intervenciones, máxima concentración y una defensa saudí que resistió con todo hasta el último segundo. Y cuando miramos las estadísticas, entendemos la magnitud de la batalla que libró Arabia Saudita. Uruguay tuvo el 65% de la posesión frente al 35% de Arabia Saudita. Dio 584 pases contra 313. Realizó 27 disparos frente a solo 7 de los saudíes y llegó a puerta con 10 tiros frente a apenas 3 del verde. Incluso en los saques de esquina, Uruguay dominó con 14 contra 4. En pocas palabras, Uruguay fue el mejor equipo en los números, pero el fútbol no siempre se decide por estadísticas. Sin ninguna discusión, el hombre del partido fue Mohamed Al-Owais. Cualquier portero que enfrenta 27 disparos y 10 a portería, y aún así consigue un punto, ha hecho una actuación excepcional. El héroe silencioso, en cambio, fue Abdulillah Al-Amri, autor del gol y líder de la línea defensiva en uno de los partidos más difíciles defensivamente del torneo hasta ahora. El dato más impactante del encuentro es precisamente ese: 27 disparos de Uruguay, y aún así el partido terminó en empate. Fue un choque entre dos escuelas completamente diferentes. Marcelo Bielsa, el entrenador obsesionado con la presión y la posesión, y del otro lado, Giorgos Donis, que sabía que un partido abierto ante Uruguay podía ser un suicidio futbolístico. Así que optó por la paciencia, la organización y el juego al contraataque. Este empate no solo le dio un punto a Arabia Saudita, también ejerció una gran presión sobre Uruguay, porque la selección favorita para avanzar esperaba empezar el torneo con una victoria, pero en lugar de 3 puntos, terminó con solo 1, y en un grupo equilibrado, los puntos perdidos al inicio pueden costarte mucho al final. Es cierto que la victoria se escapó a solo 10 minutos del final, pero Arabia Saudita salió de Miami sabiendo que podía competir, y Uruguay salió sabiendo que había sobrevivido, porque a veces un solo punto puede sentirse más cerca de una derrota que de una victoria. Cuando sonó el pitido final en Miami, los jugadores uruguayos sabían que habían sobrevivido, y los jugadores saudíes sentían que habían dejado escapar una oportunidad histórica. Y eso es quizá lo más extraño del fútbol. A veces un equipo se va con un punto y está feliz, y otro se va con el mismo punto, pero está triste. Pero lo único seguro es que Arabia Saudita salió de la primera jornada con un mensaje claro. Los verdes no vinieron al Mundial solo para completar el grupo, vinieron a competir. Al final, Arabia Saudita quizá no fue el mejor equipo, y los números quizá favorecieron ampliamente a Uruguay, pero el verde salió de Miami con un mensaje claro para todos los equipos del grupo. Si quieres vencer a Arabia Saudita en este mundial, no bastará con tener la posesión o disparar mucho. Primero tendrás que encontrar la forma de superar a Mohamed Al-Owais,